cambiando, se tiene que ir transformando, y lo más fácil es retroceder hacia atrás. Y la palabra de Dios nos enseña que nosotros no somos de los que retroceden. Así que, amados hermanos, tenemos que pensar en nosotros mismos, que una vez que tomamos la iniciativa de venir al Señor, debemos estar o seguir hacia adelante, en la perseverancia, en el camino del Señor, porque hemos venido, amados hermanos, a formar la familia de la fe. Ese es el propósito de una vida nueva, de una vida en victoria. Entonces, cuando Dios está con nosotros, hermanos, se produce un cambio progresivo en nuestras vidas, porque Dios nos está ayudando a través del Espíritu Santo. El Dios Jesucristo, antes de irse, dijo a sus apóstoles: no os dejaré huérfanos, les enviaré al Paracletos para que Él los va a guiar a toda verdad. Y ese es el problema, hermanos, que cuando la palabra de Dios nos enseña que andemos en el camino de la verdad, y nuestra vida está habituada a una vida antigua, vieja, no nos parece bien. Entonces, hermanos, muchos de nuestros cristianos, de nuestros hermanos, ya no están con nosotros. Se han ido, se han apartado de la iglesia del Señor, porque vieron que las cosas aquí son serias, vieron que las cosas aquí son diferentes. Entonces, hermanos míos, respecto a la vida o a la vieja naturaleza, en el capítulo 6 del Génesis, dice la palabra de Dios, versículo 5, que el pensamiento de ellos era de continuo el mal. Y esto le dolió al Señor, porque el pensamiento del ser humano era diferente al pensamiento de Dios. De hecho, Dios dice: mis pensamientos no son los tuyos, ni los tuyos son los míos, estoy muy alto de ti. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es diferente a nosotros. Pero Dios quiere que aprendamos a andar en sus caminos para poder lograr una vida de victoria en Cristo Jesús. Ya decía nuestro hermano ahorita lo que dice Juan en el Evangelio, capítulo 15: separados de mí, nada podéis hacer. Pero existe, hermanos, otro problema. Y es que muchos todavía, hermanos, no podemos o no pueden olvidar la naturaleza humana y se inclinan hacia la verdad. Una vez que venimos al Señor, mis queridos hermanos y hermanas, ya venimos y aquí estamos. Y es una vida, hermanos, que lleva una continuidad, una vida, hermanos, para adelante. Y el apóstol Pablo, hermanos, escribe, hermanos, en Romanos capítulo 3 y versículos 10 al 12. Y luego, hermanos, vamos a leer el Salmo, porque Pablo de ahí recoge esta enseñanza. Vamos, hermanos, al Salmo, y a continuación les doy para que lo lean conmigo en sus Biblias, obvio. La palabra del Señor, hermanos, en el Salmo, dice las Sagradas Escrituras, en el Salmo 14, busque su Biblia, por favor, para que leamos esta parte de la Sagrada Escritura. Salmo capítulo 14, y voy a leer el verso 2 y el verso 3. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. 3. Todos se desviaron a una y se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y esto lo dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3. ¿Por qué, hermanos? Porque su pueblo, este pueblo en su momento, hermanos, se corrompió delante de la presencia de nuestro Dios. Y dice el salmista: desde aquel momento no hay. Y luego llegamos, hermanos, a Romanos, tampoco hay, porque Pablo dijo: y hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ese es el problema, o es el problema
Espero, mis amados hermanos y hermanas que están con nosotros, nuestros visitantes y amigos que nos honran con su presencia, que una vez más, tomando, hermanos, el camino de Dios, ya no hay vuelta atrás. Fue lo que Nicodemo no entendió. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Si volvía a entrar y volvía a nacer, iba a salir la misma imagen del terrenal. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios estaba hablando de cosas espirituales. Dios estaba hablando de las cosas del cielo, de las cosas, hermanos, espirituales. Así de que, hermanos, el hombre, cuando toma una forma diferente a los pensamientos de Dios, tomamos un camino equivocado, hermanos, dice la palabra del Señor, se han corrompido. Debemos entonces, hermanos, aceptar que por nuestras fuerzas nosotros no podemos hacer absolutamente nada, sino que necesitamos la ayuda de nuestro Dios. Razón, ¿por qué? Porque hemos dicho, hermanos, que una vida pecaminosa, hermanos, está inclinada hacia el mal. Y nosotros tenemos que entender esto. Tenemos que entender, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Por ejemplo, quiero llevarlos al libro de Isaías. Y nos va a decir el profeta lo siguiente. Isaías capítulo 1, por favor, vaya conmigo. Y vamos a leer en Isaías capítulo 1, quiero que lean conmigo el versículo 5 y 6. ¿Por qué? A forma de pregunta. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebeláis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida y hinchazón y pudrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esto es lo que hay en el ser humano. Es lo que hay en la persona. No quieren venir al Señor para que el Señor los sane. No quieren venir a Él para que Él los cure de esa enfermedad que tiene. Una cosa que he aprendido con el trayecto del curso, hermanos, siendo cristiano, es que cuando el Señor Jesucristo sanaba a alguien de cualquier enfermedad que tuviese, lo primero que decía, sus pecados te son perdonados. Porque ese era el punto principal, perdonar los pecados. Así te digo, toma tu lecho, levántate y vete. Esas eran las palabras del Señor Jesucristo. Estaba tan interesado en la vida espiritual de las personas, como también, hermano Pablo, nosotros, hermanos, también tenemos que estar preocupados por las almas que están sin Cristo, que van por este mundo sin dirección alguna. Queremos entonces, hermanos, llevarnos por el camino que nos lleva a la vida eterna. Pero esto no se puede conseguir así nada más, hermanos. Tenemos que buscar nosotros a nuestro Dios de alguna forma. A veces, hermanos y hermanas, nosotros queremos, hermanos, recoger, hermanos, las cosas que antes hacíamos, que antes dejábamos, que antes enseñábamos. Y no es así, no es así. Miren, vayan conmigo a Jeremías, dice la palabra del Señor en Jeremías, capítulo 17, dice en el versículo 9, Jeremías capítulo 17, amado hermano, y versículo 9, dice la palabra del Señor de la manera que está allí escrito. Dice así la Biblia, hermanos, Jeremías 17, versículo 9, dice de la siguiente manera: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Pregunta, ¿quién lo conocerá? Solamente, hermanos, es Dios quien conoce todo nuestro ser, porque Él nos hizo. Uno de los profetas dijo: tú me conocías aún desde el vientre de mi madre. Dios conoce, hermanos, todas las cosas, y es Dios quien conoce tu andar, tu levantar y tu caminar. Es Dios, amado hermano, y luego nosotros a veces vamos con esta actitud: engañoso es el
Porque el ser humano, hermanos, pasó por arriba de él. Y quiso, hermanos, hacer las cosas a su manera. Y Dios hizo un juicio en su momento, quedando solamente 8 personas. Porque Dios, hermanos, sabe lo que el hombre trae, lo que el hombre tiene, lo que el hombre hace. Él conoce todas las cosas. Entonces Pablo dice, y hemos dicho eso, y hemos abusado, que todos están bajo pecado. Amados hermanos y hermanas, nosotros, una vez que llegamos al conocimiento de la verdad, debemos de andar en esa verdad, en el camino de Dios, el camino el cual nos ha mostrado a través de las Sagradas Escrituras. Por eso está mi hermano decía, una vez que dejamos, hermanos, de leer la Escritura, vamos perdiendo esa comunicación con Dios, más si dejamos de orar a Él. Nos perdemos, nos desviamos, y va a pasar, hermanos, como les pasó a los hermanos allá en Roma. Se desviaron del camino de Dios, tomaron otra dirección, un camino diferente, el cual Dios no permite que allí esté. Así de que, hermanos, si Dios ha perdonado nuestros pecados, Romanos capítulo 6 y versículo 4 al 6, Efesios capítulo 2 y versículo 1 al 6, también Efesios capítulo 3, versículo 14 al 19. Nosotros, hermanos, una vez que nuestros pecados han sido perdonados, gracias, Dios, a que enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Cuando yo leo Gálatas capítulo 4, en el verso 4, el Señor llegó a mi vida en el momento exacto, en el momento perfecto. Mas cuando vino el cumplimiento del tiempo, nació de mujer y nació bajo la ley, para cumplir así la ley y a los que estaban atados bajo la ley por la letra. Así que, hermanos, entonces, esa vieja naturaleza deje de serlo. ¿Cuándo? Si no hasta el final de nuestros días. Porque siempre estará allí. Dice así mi hermano respecto a los ancianos y diáconos. Estamos trabajando, estamos aprendiendo. Nunca vamos a dejar de aprender, porque siempre estamos investigando, explorando y sacando cosas para el beneficio de los sanos. ¿Amén, hermanos? Ese es el motivo. Entonces, sin duda, hermanos, estaremos de acuerdo, hermanos, con el trasfondo de que una vieja naturaleza siempre nos va a inclinar o nos va a jalar hacia hacer el mal. Necesitamos, como dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 24, necesitamos crucificar nuestra carne. Romanos capítulo 6 y también versículo 1. Necesitamos, hermanos, crucificar nuestra carne. Siguiente asunto. El nuevo nacimiento, hermanos, nos hace participantes de una naturaleza divina. Y yo leí el versículo hace un momento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de aquí para acá, todas son hechas nuevas. Hay quienes nos han dicho, hermano predicador, estoy batallando con mi vida. No puedo dejar aquello. ¿Cómo le hago? ¿Me permite dejarlo despacio? Bueno, no sé tú cómo quieras hacerle, pero la Biblia dice que de aquí en adelante todas son hechas nuevas. Implica sacrificio, esfuerzo. Tenemos que sacrificarnos. A veces, hermanos, cuando decimos, hermanos, les pedimos que se pongan de pie, que no pueda que se quede allí. Tenemos que hacer un sacrificio. Vamos a hacer un sacrificio. Al menos que estés imposibilitado. El Señor conoce, pues está en parte de nuestro. A veces, hermanos, entonces, cuando hablamos del nuevo nacimiento, el que nos hace participantes de una nueva naturaleza, hermanos, es por esa razón. Porque hemos llegado ya al inicio, a principiar una vida nueva. En esta hora quiero decir, aquellos que están bautizados y bautizadas, ¿no te gustaría a ti iniciar también una vida nueva, una vida en Cristo? Y pruébala y es diferente. No me puedes decir tú que no te gusta aquello y no lo has probado. La vida en Cristo, hermanos, es una gran bendición porque has pasado de muerte a vida. Así dice la palabra de nuestro Dios.
si nosotros le permitimos. Dejemos al Señor, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dejemos al Señor que haga su obra en nosotros. Santiago, capítulo 1, versículo 18, si lo voy a leer. Vayan conmigo, por favor, a Santiago, del capítulo 1 y versículo 18, donde la palabra del Señor dice lo siguiente. Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad. Esto lo entendió Nicodemo. Nicodemo estaba viendo la imagen del terrenal. Cristo estaba hablando de cosas espirituales. Como en el caso del capítulo 4 también de Juan. Aquella mujer dice, Señor, dame esa agua para que no tenga que venir hasta el pozo a sacarla. Dame. Cristo le hablaba, hermano, que el que acepta al Señor nunca más tendrá sed. El que cree en el Señor, en su interior correrán ríos de agua viva. Porque ha creído en el Señor, en el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, la regeneración, hermanos, es la obra de Dios en nosotros. Nosotros no podemos, amados hermanos, hacer esto. Pero sí podemos permitir que el Señor moldee nuestras vidas. Digámosle entonces al Señor, amado hermano, que nos ayude, hermanos, a llevar una vida diferente, una vida cambiada, un proceso nuevo de nuevo nacimiento. No es fácil entender esto, no es fácil. Si usted va conmigo, el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, en la primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Primera de los Corintios, capítulo 2 y el verso 14, dice la escritura así. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, pues no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Solamente aquellos que han venido al Señor, solamente aquellos que están en Cristo, hermanos y hermanas, entiende esto. Y si batallamos, tenemos que acercarnos a alguien que nos enseñe. En una ocasión me dijo la hermano, lo estamos esperando porque hay una parte del texto que no encuentro. Le digo, hermana, a veces tenemos que buscar el contexto hacia atrás o hacia adelante. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en primera carta, en Romanos capítulo 7, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Vamos al capítulo 6, dice, de ninguna manera, porque los que ya hemos sido bautizados como fue, viviréis en él. Hay que buscar el contexto hacia atrás, hacia adelante. Que dice la mamá al niño, ya ves, yo te decía de esa forma. A veces, hermanos, nosotros no podemos entender las cosas, porque estas cosas se deben entender, interpretar y trazar espiritualmente hablando. Y tenemos que aprender esto, hermanos. Y esto se lleva un tiempo, es un proceso. Es más, déjame decirte que nuestra vida aquí en la tierra, en donde estamos, hermanos, siempre estaremos aprendiendo y nunca vamos a aprenderlo todo. Porque entre más explores, hermano Juan Pablo, más vas a encontrar. No sé si ustedes habrán visto algunos predicadores que siempre citan el mismo pasaje, pero con diferente enseñanza. Claro, no va a cambiar, es lo mismo, pero diferentes puntos de vista. Porque es una fuente, hermanos, inagotable, la palabra de Dios, para el consejo de nosotros y el bienestar espiritual de las vidas de cada uno de los presentes. Entonces, hermanos, nosotros estamos en Cristo y ahora somos renacidos por la obra del Espíritu Santo. Ya dijo Santiago, capítulo 1, verso 18. Por la obra del Espíritu Santo. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Así de que, hermanos, nosotros tenemos mucho trabajo que hacer con nuestros hermanos en la fe. Me da gusto oír que tenemos aquí esta parte hermosísima del gobierno. Una ocasión alguien por allí me quiso condenar, porque yo le decía que si no tenemos el gobierno de la iglesia, mi hermano Juan Pablo, entonces no está completa la iglesia del Señor. Yo llegué en el año 90 a Matamoros
y había ancianos y diáconos. Vino un predicador y los halló que estaban desocupados, como los que estaban en la banca ahí, en la plaza. Les dijo: hay que trabajar, y cada quien, particularmente, fueron renunciando a su puesto. Es muy fácil decir, mi hermano, por ahí, cuidar, apacentar y alimentar la gente, el pueblo de Dios, muy sencillo. Dice el hermano: si ustedes fueron pesados y fueron hallados faltos, no pueden estar en el puesto. Pónganse a trabajar, y no quisieron trabajar. Así de que, hermanos, ¿cuál ayuda sería, hermano? Entonces, quiero decir con esto, hermanos, que me da mucho gusto, amados hermanos, predicarle a una congregación de este volumen, que tengan y que piensen en sus hermanos que han tomado, vamos a llamarle, un grado más, que han subido, digamos así, un peldaño más hacia la presencia del Señor, pero con el propósito de ayudar y apacentar a la grey de Dios. Para ayudarles, hermanos, a avanzar. Para ayudarles, amados hermanos, a crecer. Pablo dice: a mí lo último que me estorba es este cuerpo, esta materia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero no hay que escoger. Si me quedo con ustedes, pues sería para el beneficio de ustedes. Pero si me voy con el Señor, para mí es muchísimo mejor. Y cuando estaba viejito, ¿sí puedo decir la palabra? Cuando estaba viejito, solamente me espera la corona de justicia, la cual me dará el juez justo en aquel día. Pero no solo a mí, sino a todos ellos que aman su venida. ¿Amén, hermanos? Amén. Estamos esperando eso. Estamos esperando la venida del Señor. Maranata, ven, Señor Jesús. Porque estamos en un proceso, sí, de avance, corrigiendo nuestras vidas. Porque estamos en un mundo que vive, hermanos, cada vez más y más con la tecnología, sacando cosas, hermanos, que a veces vemos cosas que no deben de existir. Una cosa, hermanos, yo me comparto mucho la Huasteca, hermanos, que me gusta, hermanos, la iglesia, una iglesia muy humilde, muy sencilla, hermanos, muy amados del Señor. Un saludo a la Huasteca. ¿Por qué, hermanos? Porque son hermanos que han venido al Señor, han dejado su vida antigua, su naturaleza antigua, y se han metido a las cosas del Señor. Gente trabajadora, gente humilde, gente sencilla. Por eso dijo el apóstol Pablo a los diáconos de aquí, de estos hijos a la... Porque han tomado una decisión importante. ¿Por qué es importante? Porque es importante trabajar en las cosas del Señor. Me gustan las palabras del apóstol Pablo. Estas manos me han servido para trabajar, pero también yo me he entregado mi vida al Señor. Y me he gustado de anunciarles todo el consejo, de día y de noche. He estado predicando, dice el apóstol Pablo. Así de que, hermanos, tenemos mucho trabajo. Y el tercer asunto, a través, hermanos, del nuevo nacimiento, somos hombres y mujeres santos. ¿Por qué? Porque vosotros sois santos. Vosotros sois el pueblo de Dios. Nosotros somos, hermanos, una nación santa. Un pueblo de sacerdotes al servicio del Señor. Bien, señores, mis hermanos, tú tienes una responsabilidad. Bueno, déjate cambio la palabra responsabilidad por deber. Tu deber, hermanos, es estar en la presencia del Señor. Yo me molesto cuando mis hermanos, los varones, llegan tarde a la congregación. Como sacerdotes del Antiguo Testamento tenemos que estar oficiando. Y ahí están, hermanos. Somos los primeros en llegar. ¿Por qué, hermanos? Para recibir a la audiencia. Para recibir al pueblo de Dios. Aquel pueblo que el Señor ha comprado con su propia sangre. Cosas que Nicodemo, hermanos, no puede entender en su momento. Ahora, nosotros, hermanos, vamos avanzando. Porque a través del nuevo nacimiento somos hombres y mujeres santos. De manera, hermanos, que cuando nacemos de agua y del Espíritu, Dios transforma nuestras vidas. Romanos capítulo 8, versículo 14 al verso 17. Dios transforma, hermanos, nuestras vidas a partir de ese momento. Pero déjame decirte que tenemos que permitirle.
si no, Él no lo hace. Yo pienso que Dios nos ha dado un libre albedrío. Haz lo que tú quieras hacer, pero sabes, sobre estas cosas te juzgará el Señor. Ten mucho cuidado cuando dice la Biblia que la palabra de Dios, hermano Juan Pablo, estará presente en ese día. La palabra que os he hablado, ella os juzgará en el día postrero. Y no voy a llevar esa parte a esta enseñanza porque esa es la que sigue a las 3 de la tarde. Muy bien, hermanos, continuamos. Y estamos enseñando esto, que debemos convencernos de que Dios ha hecho en nuestras vidas algo importante que nada ni nadie lo puede hacer. Por eso a Nicodemo se le hacía bastante difícil. ¿Cómo voy a entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? No lo entendí. Solo en el Señor Jesucristo, hermanos, tenemos asegurada una vida eterna. Es más, ya disfrutamos de esa vida eterna. Estamos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Yo cuando hablo de esto, yo formo un círculo, y de ese círculo es el mundo, y luego formo otro círculo más chiquito dentro de ese círculo, que ahí está la iglesia. En los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya estamos disfrutando de esto. Solamente, hermanos, que falta ese momento que nadie va a querer estar allí. Porque van a salir cosas a nuestra vida que están por allí, hermanos, ocultas, escondidas. Todo saldrá a la luz. Todo saldrá a la luz en un momento. Por eso nuestro trabajo, nuestro deber es enseñar. Habla con tu abogado. Dice Juan que tenemos un abogado. Y él va a interceder por ti. Y habla con el Padre. Como en aquel caso. ¿De dónde viene Satanás? Pues de andar y rodear la tierra. ¿No dijo por allí a mi siervo Job? ¿Qué fue donde Job? Que es esto y esto y no hay nadie como él. El diablo empieza a cuestionarlo. Pues sí, porque le das y esto. Ahí está. Tercera vez, esto y esto. Nomás te encargo su alma. Su alma se le encarga. Porque vamos a pasar por ese proceso, hermanos. Estamos en un mundo donde impera el mal, donde hay maldad. Y tenemos que cuidarnos y protegernos. Yo quiero llevar conmigo, siempre que salgo, donde quiera que estoy, y el ángel de Jehová campa alrededor de nosotros y nos defiende. Allí va siempre con nosotros, mis amados hermanos. Cuidamos. Cuidamos, hermanos, de las cosas que en ocasiones nosotros podemos hacer porque creemos que estamos solos. No. El Paracletos está con nosotros. Por eso no conquistéis al Espíritu. Déjalo que haga la obra en ti. A veces queremos hacer algo, hermanos, que no está bien. Y el Espíritu te susurra en el oído y te dice que no. Pero Santiago se inclina por el sí. Y el billete dice que no. Y nosotros decimos que sí. Es tu voluntad. Pero esa gente aquí dice que no. ¿Por qué hay prohibido? ¿Recuerdan de aquella ocasión que Pablo iba a predicar en Barcelona? ¡Hey! ¿A dónde vas? Vas a ayudarnos. Dice el Espíritu. Voy con él. Voy con él. Tenemos un guía, hermano. El Paracletos. El día que vinimos al Señor, nos fue entregado el Espíritu Santo. Ese estará con vosotros. Siempre. Siempre, hermanos. No vamos entonces a defraudar, hermanos, la obra y el trabajo del Espíritu Santo en cada uno de los santos que se encuentran hoy aquí. En conclusión, el nuevo nacimiento, hermanos, no es otra cosa, sino que el crédito a Dios, que tome el control de nuestras vidas. Que sea Él, hermanos, quien guíe. Y si algún día te sientes debilitado porque estamos en la carne, como dijo el hermano, para atrás ni para agarrar vuelo. Ya estás allí. Si tienes un error en tu vida, porque como humanos lo tenemos, no digan, como humanos lo tenemos, párate allí y dile, Señor, sin ti no soy nada. Ayúdame a corregir mi vida. Ayúdame a ser mejor. Ayúdame a ser sujeto. Ah, la palabra, ser sujeto. ¿Pero por qué? La Biblia dice. No dice ni dice Santiago. La Biblia dice. Y vean,
Yo di una clase de esa naturaleza, hermanos. Créeme lo que estaba sudando. Porque déjenme decirte una cosa, hermanos, que cuando el hombre o la mujer no quiere aceptar el mandamiento de Dios, siempre va a haber interferencias. Pero no es conmigo, es con Dios. Si yo te predico algo, pregúntale al Señor. Oye, si no me gustó eso, te digo al hermano. Bueno, pregúntale, dile. Así que, hermanos míos, dejemos al Señor que tome el control de nuestras vidas. Permitamos pues que haga en nosotros, hermanos, la persona que Él quiere que seamos. Romanos capítulo 8, versículo 37. Permitamos al Señor que haga en cada uno de nosotros, todos los presentes, la persona que Él quiere. Y solo así, dice la Biblia, capítulo 8, versículo 37 de Romanos, somos más que vencedores. Que Dios bendiga, hermanos y hermanas mías, nuestros oyentes, visitantes en esta mañana, su palabra. Y en esta mañana, en esta hora, hubiese alguien que quisiera cambiar la dirección de vida que lleva, que no es buena, se lo garantizo, no es grata delante de Dios. Porque dice, hermanos, la palabra del Señor, Isaías, que los pensamientos de Dios son diferentes a los nuestros, y los caminos de Dios son diferentes a los nuestros. Entonces dice Jeremías, paraos en los caminos y ver cuál es el bueno y andar por él. ¿Y cuál es el buen camino? Es que una vez ya hemos iniciado el camino del Señor. Así se llegó en una ocasión también a la iglesia, el camino del Señor. Así de que, hermanos, Dios bendiga su palabra en esta hora y bendiga a cada uno de ustedes. Dios los cuide, los amos del Señor, a todos por igual. Que Dios bendiga. Bien, número 73, partiendo la invitación expuesta por nuestro hermano. Número 73, a Jesucristo ven sin tardar. Cantemos.